Bendiciones por aquí nuevamente con ustedes, anunciadora de buenas nuevas. Soy la pastora Yasmira Fuenmayor. Pertenezco también a la comunidad Crecimiento para Ti y quiero compartirles un poco más sobre lo que es el Pesa, una festividad que estamos a punto de celebrar. Quedan prácticamente 7 días, 6 días para la celebración y la conmemoración de esta festividad, la cual el Señor nos manda a celebrar, ¿ok? Y ya vamos a hablar de qué se trata para aquellos que aún no entienden, no conocen, no saben qué significa o de qué se trata esta festividad. Porque esta Pesa, seguida, se hace junto con la de Jajamaxó. Jajamaxó, panes y levaduras, tiene una duración de 7 días, pero también al siguiente día sería 14 Pesa en el mes bíblico. Les recuerdo que estamos en el primer mes bíblico. Estamos comenzando un nuevo año bíblico, ¿ok? Para el Señor el año comienza en este mes, ¿ok? Entre marzo y abril, ¿ok? El 20 y 21 es cuando se vio la luna nueva, ¿ok? Se avistó y bueno, y eso es lo que da, lo que informa, lo que avisa el comienzo de un nuevo mes, lo que llamamos también Rosh Hodesh, ¿ok? Entonces estamos también en un comienzo de año. El año no comienza para el Señor y para nosotros no debe comenzar en enero tampoco, ¿ok? Sino que comienza en este mes primero, ¿ok? Primer mes para el Señor, y eso lo podemos leer en Éxodo 12. Que en otra oportunidad, en otro video que voy a hacer, quiero leer un poco sobre ese capítulo, ¿ok? Pero hoy quiero hablarle sobre lo que es el Pesa. De una manera breve, quiero hablar del Pesa. Y les quiero recordar y decir que es una festividad del Señor que se encuentra en Levítico 23. También está en Levítico 23, ¿ok? Cuando Dios da esa instrucción de sus 7 festividades, incluyendo el Shabbat, serían 8, incluyendo luna nueva, serían 9. Las lunas nuevas son todos los meses y los Shabbat son todas las semanas. Es el 7º día de cada semana, ¿ok? Las otras festividades como el Pesaj, Hamazón, Primicia, que es Bikurim, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Shavuot, son celebraciones una vez al año, ¿ok? Pero hay 3 celebraciones que es donde el pueblo en aquellos tiempos, en Pesa, en Shavuot y en Sukkot, el pueblo estuviera donde estuviera, se tenía que ir hasta donde estaba el templo en Jerusalén y ahí celebraban estas 3 fiestas de peregrinación, ¿ok? Y les quiero hablar de Pesa. Es una convocatoria, como les decía, anual que el Padre Celestial hace a todo su pueblo, a todos sus hijos, a todo aquel que se ha convertido a su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros también, no solamente son los judíos, es allá en Israel que celebran las festividades, y tampoco es el judío que vive en cada nación. Eso es para todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque son las fiestas del Señor, no son las fiestas de los hombres. Es la fiesta del Eterno, ¿ok? Entonces en Levítico 23, 4, 5, 23 del 4 al 7, les voy a leer esto. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones. El Señor nos convoca en cada una de sus festividades. En cada Shabbat el Señor nos convoca. En cada luna nueva, a comienzo de cada mes, el Padre nos convoca. En cada festividad, y en este caso va a ser Pesa, panes sin levadura y primicias, son festividades donde el Padre nos está convocando a celebrar, a conmemorar, a recordar lo que pasó, los hechos del por qué se celebra, debemos celebrar. Es un recordatorio. Ya son festividades que representan la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua. Entonces sigo leyendo aquí.
Dice que estas son las fiestas señaladas por el Señor, tan santas convocaciones, que vosotros proclamaréis en la fecha señalada, porque tiene su fecha. ¿Cuáles son las fechas? 14 de Abí, Pesa. El 15 de Abí, panes sin levadura, o Hag Hamaxó. Y el 16, Bikurim, o fiesta de la primicia, y comienza a partir de ese día el conteo de la cuenta del Homer para llegar al 50º día y celebrar Shavuot. ¿Ok? Entonces, sigo leyendo en el 5. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es Pesa del Señor. Recordemos nuevamente también que los días del Señor comienzan y terminan a las 6 de la tarde o a la caída del sol, cuando el sol se oculta. Terminó ese día, esa jornada de ese día, y comenzó un nuevo día y comienza una nueva jornada. El día 15 del mismo mes, el día 15, mire, es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Ok? Y en el primer día tendréis una santa convocación. No haréis ningún trabajo servir. O sea, cuando vamos a celebrar esta festividad de los panes, no se hace nada. Es como un Shabbató. Porque no es un día de descanso, de reposo, de celebración. Y el último día, el 7º día, también. ¿Ok? Caiga en el día que caiga. Son dos, por eso dicen Shabbató, porque son 2 días de reposo, de descanso. El primer día de los panes sin levadura y el último día de la semana, porque son 7 días donde debemos atenernos de comer panes sin levadura, no comer cosas leudadas. No debemos comer por 7 días. El Señor nos manda en que incluso no tengamos en nuestras casas nada leudado. Ok. Entonces, sigo por aquí. El pesa. ¿Qué significa pesa? Pesa del hebreo pasar, que significa pasar por alto y saltar sobre. Recordemos que cuando la muerte de los primogénitos en Egipto, el Señor pasó por alto las casas de los hebreos, ¿ok? Porque él había dado una instrucción de un cordero, que habían tomado un cordero. El día 14 habían matado, sacrificado ese cordero, lo tenían que asar y comer ese cordero que representa al Mesías, ¿ok? Es una simbología del Mesías, nuestro cordero, ¿ok? Todas estas festividades hablan de Yeshua, hablan de Jesucristo, hablan del Mesías, todas, desde Pesa hasta Shavuot, hasta Sukkot, hablan de nuestro amado Salvador, ¿ok? Ese es nuestro principal enfoque. Y dice, el primer Pesa que se celebró fue la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando el pueblo gimió, miren lo que dice en Éxodo 2:23, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El Señor escuchó su clamor y ya era el tiempo de sacar a su pueblo de allí. Ya era una nación. Se formó una nación dentro de otra nación, ¿ok? Y el Señor tenía que sacar a esa nación que era de él, Israel, y sacarla de Egipto. ¿Y saben lo que significa Egipto? Estrechez. Por aquí lo tengo. Significa estrechez, significa Egipto. Ya vamos a leerlo aquí, que significa estrechez y sufrimiento, porque el pueblo sufrió mucho. Era tanta la carga, el trabajo, que ellos clamaron a Dios. Clamaron. Ahorita vengo acá otra vez. Entonces sigo haciendo un poquito de énfasis
Entonces ese fue el primer, usted lea el capítulo 12 de que yo quería leerlo, pero bueno, ya voy a ver si lo leo en otra enseñanza, porque sí quería leer y ir meditando en ese capítulo. Es muy importante que lo leamos antes de Pesa, para ir al Pesa con un entendimiento mayor. De ese fue el primer Pesa, cuando el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cuando lo sacó, cuando Él le manda a comer ese pez, ese cordero, y le dice, y coman hierbas amargas, y todo, coman rápido, vestidos, comen vestidos. ¿Por qué? Porque ya van a salir. Iba a venir la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Ok. Entonces, ese fue el primer pesa. Lo leemos en Éxodo 12. Pero nuestro primer pesa y nuestro pesa se llama Yeshua HaMashiach. Esto simboliza Yeshua. Esto era sombra del que había de venir, de nuestro Mesías. También el cordero sacrificado. Nuestro cordero de pesa se llama Yeshua HaMashiach. Ok. Entonces Dios escucha el clamor de este pueblo y sale en su auxilio. Y es cuando envía a Moisés de vuelta, porque sabemos que Moisés fue criado también en Egipto. Entonces este primer pesa anunciaba la venida del Mesías. Este pesa simboliza libertad, porque el pueblo fue sacado de la esclavitud a la libertad. Yeshua también nos sacó de la esclavitud del pecado, no de cargas como pasó con el pueblo de Israel, que tenían trabajo muy forzado y incluso le daban latigazos. Eran muy oprimidos. Y Dios los sacó con manos fuertes, con brazos extendidos. Lea, si no lo ha leído, usted no conoce ese pasaje, no conoce esa historia, lea Génesis, lea Éxodo, ¿ok? Entonces podemos ver que el Yeshua representó ese libertador para la humanidad a través de su muerte y sacrificio. Entonces empieza, cuando celebramos el Pesa, los panes sin levadura y Bikurim, estamos recordando, haciendo memoria del sacrificio glorioso, portentoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pueden leer Lucas 22, 19, Primera de Corintios 11, 25, como el Señor a través de Pesa significa la muerte de Yeshua. Panes sin levadura, sepultura, sin pecado. Sin pecado. Yeshua fue sacrificado cargando mis iniquidades, mis pecados y los de usted también. Ok. Él fue muerto por nosotros, se puso en lugar nuestro. Él pagó una deuda que no tenía que pagar, porque era mi deuda, era tu deuda. Dice la palabra que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos. No había vida en nosotros. No había salvación. ¿Y quién vino al mundo a morir por usted y por mí? Fue Jesucristo. No fue ninguna virgen. No fue ningún santo esto, santo allá. Nada de eso. El único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo. Y no hay ningún otro camino. No hay ningún otro ídolo. No hay ídolos para llegar al Padre. Y nos hemos hecho ídolos. Y nos hemos postrado a los ídolos. Y simplemente tienen ojos y no ven, como dice el Salmo. Tienen ojos y no ven. Tienen nariz y no huelen. Tienen boca y no hablan. Tienen oídos y no oyen. Abramos los ojos, hermanos queridos. La Semana Santa es una fiesta pagana, donde la gente va a disfrutar, a pasear, y lo que menos hace es recordar el sacrificio de Jesucristo, que murió en nuestro lugar, que pagó una deuda que era nuestra, para que nosotros tuviéramos salvación. Y ya él hizo su parte. Ahora la nuestra, para obtener esa salvación, es verdad, Él me llama, Él me apartó. La salvación es por gracia, pero me toca hacer a mí mis obras. Me toca a mí decir, Señor, ven, cámbiame, transforma mi vida. Yo tengo que hacer mi parte. Él ya hizo la suya. Ahora
nos toca a nosotros hacer nuestra parte, de caminar con Él, de querer ser como Él, de tomar ese ejemplo de honestidad, de Él sin levadura, porque fue sin pecado y se hizo pecado, iniquidad por nosotros. Pagó una deuda que era nuestra, para que nosotros seamos libres, para que seamos sanos, salvos, redimidos, justificados, herederos, hijos. ¿Ok? Entonces, Él pesa, trae salvación. Es mi salvación. Jesús es nuestra salvación. Jesús es mi redentor. Él es mi libertad. ¿Ok? Él nos redimió de toda iniquidad, de todas nuestras maldades. Lea Isaías 53. Léalo si no lo ha leído. Léalo, es muy importante leerlo. Ahí detalla el sacrificio del Mesías. Lo detalla. Muchísimo, 700 años antes de que el Mesías viniera. Y antes de la fundación del mundo ya él había dado su vida. Porque para Dios todas las cosas ya han sido hechas. Dios es eterno. Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. ¿Ok? Entonces, el Pesa celebra la salida de Egipto, que significa estrechez y sufrimiento, claro. Fue el primer Pesa que se celebró. A partir de allí se ha celebrado el Pesa, los panes sin levadura, Bikurim y todas las demás. Usted lee Levítico 23 y viene una festividad y Dios va dando la instrucción. Y en otras partes de la Torah también, pero en ese libro y capítulo 23, el Señor también especifica sobre estas festividades, cómo debían celebrar, qué fecha, qué día, todo eso. Ahí está todo. Entonces el Señor nos saca, nos libra. Por aquí tengo esto, ya se los voy a leer. Como el Señor en Éxodo 6, del 6 al 7. Mire lo que el Señor hace. Esto es una proclama que la hacemos en Pesa, cuando tomamos esa copa de vino. Por tanto, diles a los israelitas, le dice el Señor a Moisés, mira, diles a los israelitas, yo soy el Señor, yo soy Jehová, y los sacaré, ¿ok? De debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Porque todas esas plagas eran juicios que el Señor hizo contra Egipto. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Hermosa palabra, poderosa. Esa es una palabra que proclamamos en Pesa. Porque Él nos redimió, nos libertó, nos tomó para Él, pueblo de Él. Somos pueblo de su pertenencia, le pertenecemos a Él. Eso está en Éxodo 6, versículos 6 y 7. Entonces, el Pesa simboliza entonces la muerte de Yeshua. ¿Ok? La sepultura de Yeshua, cuando Él fue sepultado, ahí por eso se celebra seguido la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque hubo un acontecimiento que ocurrió en Éxodo, que después se los voy a leer, ¿ok? Donde salieron y no dio tiempo, o sea, amasaron, pero hicieron los panes y no dio tiempo a que la masa se fermentara, leudara. Y los panes salieron así, sin levadura. Pero todo tiene un propósito de parte del Eterno. Eso es simbología de Yeshua. Yeshua, nuestro Salvador, sin pecado, sin iniquidad, sin ningún tipo de maldad ni de malicia en él. Simboliza a Yeshua. Por eso que se celebra la sepultura de Yeshua. Y Bikurim es la resurrección, la fiesta de la primicia. ¿Por qué de la primicia? Porque fue el primero que resucitó. Yeshua HaMashiach fue esa ofrenda, fue ese cordero que se sacrificó. Y fue el primero que resucitó para vida eterna.
para vida eterna, porque hubo gente que resucitó como Lázaro, sí, es verdad, pero murió. Con el tiempo otra vez, murió, después murió, y todos murieron. Yeshua murió, sí, en un madero, pero fue sepultado, bajó a las profundidades. Dice que trajo consigo la cautividad, trajo la gente que estaba allá, los espíritus, las almas que estaban allá cautivos. Por eso dice, y trajo consigo y subió y ellos los sacó y los llevó ante el Padre. Y él resucitó y ya nunca más venció a la muerte y viviremos con él. Nosotros somos parte y tenemos esa herencia de eternidad, que aunque muramos, pero vamos a tener un día en que vamos a ser resucitados con Yeshua, ¿ok? Que eso es lo que se celebra, la resurrección es en Yom Teruah, ¿ok? Pero de eso no hablamos hoy. Entonces les quiero decir que nosotros entonces por ese sacrificio del Señor nos sentimos agradecidos, amados, hemos sido redimidos. Mire, ¿y cuál debe ser mi actitud? Limpiarme. Mire, no lleguemos en estos días en la enseñanza que decía, y les vuelvo a decir, se los vuelvo a repetir, no lleguemos a la mesa del pesa con levadura, con pecados. Limpiémonos, no quiere decir que no vamos a pecar más, pero al menos los pecados que hayan en nosotros, limpiémonos de eso. Limpiémonos. Yo no me puedo sentar en la mesa del pesa llena de pecado, igualito que la mesa del Shabbat. Nosotros tenemos que llegar en cada Shabbat y pidiéndole perdón al Señor, porque a cada momento pecamos, pero tenemos que pedir perdón, mira Señor, pidiendo perdón y corrigiendo, porque nada hago con pedir perdón, pero seguir en la misma actitud, no, hay que cambiar. Entonces, limpiémonos. Yo te aconsejo, y yo también lo digo también por mí, no crea que yo cuando yo digo algo, no, yo soy la primera. Pero tenemos que llegar al pesa sin levadura. ¿En qué pecado estoy? ¿Qué estoy haciendo mal que a Dios no le agrada? ¿Cuáles son mis hechos, mis actitudes, mi conducta? Mejorarla. Tenemos una semana, solamente nos queda una semana para mejorar esa conducta, que haya un cambio en mi vida. Te pido perdón, pero tiene que haber un cambio en mi vida. No nos sentemos a esa mesa con levadura, porque le estamos faltando el respeto al Señor. Sentémonos sin levadura. Todos los días examinémonos. Mire, cuando nos vamos a acostar, examinémonos. ¿Qué hice mal en el día? Pedir perdón y decir, Señor, ayúdame a cambiar. Y que lleguemos a esa mesa del pesa, esa conmemoración de la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua sin levadura, hermanos, por favor. Eso es algo que al Señor le agrada y que lo podemos hacer. Amén. Con la ayuda de Dios, de su Espíritu, sí podemos lograr muchas cosas. Amén. Bueno, les dejo esto, me despido, así que muchísimas gracias. Al Padre les bendiga y les guarde para otra oportunidad.